Hola, soy Sasa y hoy vemos ArrayList. ArrayList, ¿qué es ArrayList? ArrayList es una clase dentro de nuestro framework de collections, como veníamos hablando, que implementa a la interfaz de list. A su vez, list viene de collections y de iterable. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, nuestra clase ArrayList va a tener todas las propiedades que nos pueda brindar nuestra interfaz list, nuestra interfaz collections y nuestra interfaz iterable. Bien, voy a acomodar y vamos a ver donde vamos a charlar un poquito sobre los ArrayList. ¿Qué podemos hacer en nuestro ArrayList? ArrayList nos permite guardar elementos ligados. Su tamaño es dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hablábamos hace un rato, de que puede cambiar en el tiempo. No permite datos primitivos. ¿Cuáles eran los datos primitivos? El int, double, el float, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no podemos guardar estos tipos de datos dentro de nuestro ArrayList. Entonces, bueno, pero ¿cómo represento a los números entonces? Bueno, como ustedes saben, en Java hay unas clases que vienen a representar de una manera, digamos, más compleja estos mismos números. ¿Cómo lo son? La clase integer, clase double, y para cada uno de estos datos primitivos hay una clase que nos permite representar. Así que no habría problema, vamos a utilizar esas clases para poder representar. Entonces, si no permite datos primitivos, ¿qué puedo guardar? Bueno, dentro de nuestro ArrayList solamente podemos guardar objetos, ya sean estos objetos como strings o los que acabo de mencionar, o cualquier tipo de objeto que creemos nosotros mismos. Seguramente ven mucha similitud con los arrays, y sí, la verdad que son similares. También utilizan un índice al igual que los arrays, por lo que las consultas van a ser constantes. ¿Qué quiere decir esto? Constantes o inmediatas. Es lo mismo el tiempo que demora el programa en acceder al elemento que está en la posición 0 como al elemento que está en la posición 1000, porque su acceso es a través del índice, por lo tanto es constante, demora lo mismo. Esta implementación que tienen los ArrayList tiene una contra, y es que su manipulación es lenta. ¿A qué me refiero con manipulación? A las inserciones y a las eliminaciones. Inmediatamente lo vamos a ver un poquito más claro con el siguiente video. Las consultas en los ArrayList son inmediatas, por lo que solamente deberemos de poner el índice para poder recuperar el valor que nosotros queremos. Acá es como se ve en la representación. Tengo un ArrayList de un tamaño actual de 4 en el que tiene strings, nombres de personas, y vamos a imaginar que yo quiero insertar un elemento más. Mi elemento es Tuku. Imaginemos que quiero insertar este elemento. Bien. Ahora vamos a ver cómo lo hace internamente y vamos a entender el por qué la demora y por qué decimos que la es de manipulación lenta. Bien, el primer paso para poder hacer una inserción es decirle, bueno, ¿en dónde querés insertar este elemento? Yo voy a decir que quiero insertar a Tuku en la posición número 2. Para eso, lo que hace internamente Java es desplazar esos otros elementos. En este caso Pedro, que estaba antes en la posición número 2, tuvo que desplazarlo a la posición número 3, y a Sasa, que estaba en la posición 3, desplazarlo a la posición número 4, para poder dejar un huequito en esa posición número 2, para que luego pueda yo poder insertar ese elemento. Y de esa forma nos va a quedar el ArrayList completo con este nuevo elemento. Imagínense que nosotros tengamos un ArrayList con 1000 elementos. Cuando querramos insertar en la posición número 200, va a tener que desplazar todos esos otros elementos una posición para poder hacer ese espacio para luego poder insertar el elemento que nosotros queremos. Imagínense si nuestro ArrayList es de 10.000 elementos, ¿sí? Se hace mucho más lento. Algo similar sucede cuando queremos eliminar un objeto. En este caso tenemos un ArrayList de 5 elementos. Nuevamente son nombres de personas, y vamos a ver si nosotros quisiéramos eliminar un elemento. Vamos a seleccionar el elemento Tuku, que está en la posición número 2, para poder eliminar. Nuevamente en la eliminación lo que sucede es que uno podría directamente eliminar ese elemento.
tenemos que buscarlo de forma secuencial porque nosotros conocemos el valor del elemento, no así el índice. Entonces no podríamos acceder directamente a ese elemento a través del índice. Primero tendríamos que buscarlo. Y una vez que lo encontramos, lo que se puede hacer es directamente desplazar los otros elementos un cuadrito, una posición menos, ¿sí? Y reemplazar directamente ese elemento que yo quiero eliminar. Como se ve acá, cuando yo quiero eliminar el elemento, entonces dijimos que tenemos que desplazar los otros elementos una posición pisando ese elemento, y lo mismo con el siguiente, volver a desplazarlo. En este caso Pedro lo desplazamos a la posición número 2 y luego Sasa la desplazamos a la posición número 3, quedando el final del array list vacío. Nuevamente, imagínense que tenemos que hacer esto para 1000, para 10.000 elementos, ¿sí? Desplazar uno por uno, uno por uno, uno por uno. Se hace bastante largo. Por eso es que es de manipulación lenta. Bien, ahora vamos a ver todo esto en el IDE. Yo utilizo IntelliJ, pero ustedes pueden utilizar el IDE que más les quede cómodo. Vamos a ver primero la principal diferencia de las estructuras dinámicas. Acá yo tengo declarado un array strings, se llama mascotas, en donde voy a guardar el nombre de mis mascotas. Y le di un tamaño de 4, porque actualmente tengo 4 mascotas. Yo corro este programa, ejecuta sin ningún error. Como ven acá, cargo mi mascota Indio, Tuku y Diafix y a Sasa. Ahora, ¿qué pasa si yo voy a la tienda, compro otra mascota y quiero agregar esta mascota a mi lista? Yo quiero ejecutarla, me va a tirar un error y me va a decir que estoy fuera del tamaño de mi arreglo, que mi arreglo está lleno. Y este es el problema de los arreglos, justamente, que su dimensión es fija y no se puede cambiar. Por suerte esto no sucede con los array list. Y entonces vamos a empezar a ver los arrays. ¿Cómo creo un array list? Cada vez que yo quiero crear una nueva variable, tengo que empezar poniendo el tipo de esa variable. O sea, ¿de qué tipo va a ser? En este caso va a ser una lista. Y a su vez, tengo que decirle de qué va a ser. Va a ser una lista de strings. Eso lo hago poniéndolo entre medio de estos simbolitos de mayor, menor o como ustedes lo llamen. Luego pongo el nombre de mi variable, que se llama mascotas2. Finalmente, instancio ese tipo de dato que yo quiero. Ahora que yo ya tengo creado mi array list, que se llama mascota2, vamos a ver los distintos métodos que yo puedo utilizar. Primero vamos a ver el método de insertar, que si recuerdan en el videito que vimos, ahí explicamos cómo internamente es que inserta un nuevo elemento dentro del array list. Pero lo que vamos a ver ahora es cómo llamo a ese método. Para llamar al método yo tengo que escribir el nombre de mi variable tipo array list, que en este caso se llama mascota2, punto. Eso me da acceso a los métodos que tiene en todos los objetos de tipo array list. Y dentro de esos métodos tengo uno que se llama add. El método add me pide un objeto del mismo tipo. En este caso un string. Yo le voy a pasar un nombre, le vamos a poner Lucas, la mascota que se llama Lucas. Lo puedo hacer todas las veces que yo crea necesario. ¿Por qué? Porque como dijimos son dinámicos. Entonces yo esto lo puedo hacer todas las veces que haga falta, que nunca se va a llenar mi array list. Acá le paso con el add Lucas, paso otro nombre Indio, Tuku y Diafix y le voy pasando a hacer. Esto sería para insertar. ¿Cómo hacemos ahora para obtener uno de los elementos? Para obtener uno de los elementos vamos a utilizar el método get. Yo nuevamente tengo que poner el nombre de mi variable ArrayList.get y le tengo que pasar por parámetro el índice del elemento al que quiero mostrar. Yo en este caso lo puse dentro de un systemout para que me muestre ahora ese elemento, ¿sí? Recuerden que esto me va a devolver un objeto, ¿sí? Del tipo de objetos que estén guardados dentro de mi array list. En esta parte del video me quedé sin audio, así que voy a explicar brevemente qué es lo que estaba hablando. En esta parte hablamos del método get, el cual toma por parámetro un índice. Y el índice ese que yo le voy a pasar es el índice del elemento que quiero recuperar. De esta forma me va a traer el elemento que se encuentra en la list y yo voy a poder hacer lo que quiera con ese elemento. Recordemos que todos los elementos de la array list son objetos. Entonces todos los métodos que tenga ese objeto yo voy a poder acceder a ellos.
invocándolo de esta forma. En otra parte también van a ver que me falta un puntito y coma, y luego al final muestro que paso por parámetro el número 0, o sea, yo quiero obtener el primer elemento, y van a ver que me retorna el primer elemento. Así que ya seguimos con el resto del video. Entonces vamos a correrlo y ahí me devuelve Lucas, que es el primer elemento que agregamos, es el que me retorna. Recuerden que al implementar la interfaz lista, como habíamos dicho, esto tiene un orden, ¿sí? Los elementos se encuentran en un orden. Y ese orden es el orden de inserción. Como ingreso primero Lucas, este es el primer elemento. Este orden se llama FIFO, First In, First Out. El primero en entrar es el primero en salir, o el primero en ser tratado, en caso no necesariamente eliminarse o eso. Para poder mostrar todos los elementos de mi lista, tengo que usar un ciclo, ¿sí? Y dentro de ese ciclo obviamente voy a utilizar mi método get. En este caso yo puedo utilizar un ciclo for, el clásico, con la variable i. ¿Por qué? Porque ArrayList, al tener índices, yo puedo acceder a esos índices con esta variable. Y si recuerdan, para recorrer los arrays usábamos lo mismo. Inicializábamos en 0 porque es el comienzo, el primer índice, y termina en la longitud del arreglo. Acá la longitud me la devuelve el método size. Si recuerdan bien, en los arrays era length. Bueno, acá se llama size. Me devuelve el tamaño del arreglo. Y de esta forma me va a mostrar todos los elementos que va a tener el arreglo. Acuérdense, yo voy a comentar esta línea para que no me repita dos veces el primer elemento, ¿sí? Y podemos ver acá en la salida que me muestra Lucas, Indio, Tucu, Diafix, Acer, Rufo, que son los que estaban acá. Nuevamente, el orden de ejecución es FIFO, First In, First Out. O sea que el orden de inserción es el orden en el que se van a tratar los elementos. Seguimos con la parte de editar. ¿Yo puedo editar un elemento particular? Sí, sí puedo. ¿Con qué método? Con el método set. Nuevamente utilizo el nombre de mi variable, .set, para acceder a los métodos que hay. Dentro de estos métodos está set. ¿Qué me pide set? Me pide un índice. El índice va a ser el índice del elemento que yo quiero modificar, y un elemento. Nuevamente, este elemento tiene que ser del mismo tipo. Tienen los elementos que están guardados en mi lista. En este caso, de tipo string. Entonces yo le digo, yo quiero editar el elemento que se encuentra en la posición 1 y le vas a poner de nombre José. No nos olvidemos del punto y coma. Y de esta forma, miren, lo voy a cortar simplemente para que me muestre esa modificación, ¿sí? Recuerden que el elemento número 0 era Lucas y el elemento en la posición número 1 era Indio. Vamos a ver qué nos devuelve. Ahora es Pinocho mi primer elemento y José. Ahí me los edito. Siguiente, ¿cómo podemos eliminar? Para eliminar nuestro método, el método que vamos a utilizar se llama remove. Se escribe de esta forma y le puedo pasar dos tipos de parámetros. Yo le puedo pasar el objeto en sí que quiero eliminar o el índice donde se encuentra el objeto que quiero eliminar. Vamos a observar que en la primera línea yo le paso el objeto Tucu, ¿sí? Que se encuentra actualmente en esta posición, ¿sí? En posición 0, 1, 2, en la posición 2, y también le voy a decir que me elimine el objeto que se encuentra en el índice número 3, que vendría a ser Idiafix. O sea que después de hacer esas eliminaciones, mi lista debería de quedar con Lucas, Indio, Azarrufo. Vamos a ver si esto es correcto. Para eso lo voy a cortar y lo voy a pegar acá arriba. Vamos a ejecutar. Como dijimos, Pinocho, José, Idiafix, Rufo. ¿Por qué Pinocho José? Porque recuerden que se está ejecutando el editar. Lo voy a comentar esto, así no nos confunde. Lo dejamos ahí. Bien, vamos a comentar esto que ya lo vimos. Y ahora vamos a ver otras formas que hay de recorrer. Recién vimos que una de las formas de recorrer era a través del for clásico. Esto se puede hacer en ArrayList. ¿Por qué? Porque tienen índices. No así en las linked list, como vamos a ver más adelante. ¿Qué otra forma tengo de hacerlo? Acá hay una forma que es el clásico for, y acá abajo está el for each. El for each también sirve para recorrerlo. Yo lo puedo recorrer, tengo que poner el tipo de datos que son mis elementos, un nombre y la lista que quiero recorrer. Y lo que yo ponga acá dentro de este ciclo
me lo va a aplicar a cada uno de los elementos que va a obtener. ¿Está bien? Bien, el for each lo que hace es permitirme utilizar, recuperar, o sea, yo recupero cada uno de estos elementos y lo puedo trabajar, pero no me va a generar una modificación, ¿sí? No me va a generar una modificación dentro de mi lista. Ahí lo vamos a ejecutar para que esto se pueda visualizar. Vemos acá que dice recorrer. Acá hice un for. Este for me había olvidado de explicarlo. Lo que hace es recorre toda mi lista. Y acá pregunto, si encuentro que un elemento es igual a ideafix, lo remuevo. Y con el break lo que hago es dejar de iterar porque ya lo encontré. Vamos a ver que efectivamente después del for each, acá está ideafix y después del for each no está más ideafix, por lo que se eliminó. Y acá vamos a ver que en el for, ¿sí?, me la sigue mostrando toda en minúsculas, por lo que este mascotas.uppercase no tuvo efecto. Vamos a eliminar esto, ¿sí? Y lo que le quería mostrar es que es lo mismo, es el mismo resultado de utilizar el for each o el for en este caso. Fíjense que, a ver si se ve, un poquito. For each, me escribí Lucas Indio Tucu Sasa Rufo, Lucas Indio Tucu Sasa Rufo, exactamente lo mismo. Así que ahí tenemos otra forma más de recorrer mi ArrayList. Y la otra forma de recorrer es a través de un iterador. Si recuerdan, en un principio habíamos visto que estaba la interfaz de iterable y que la interfaz collections lo que hacía era extender a esa interfaz, y todas las otras interfaces y clases que van hacia abajo, que son sus hijos, tienen las propiedades de iterable. Bien, ¿y cuáles son esas propiedades? Bien, una de esas propiedades es que nos permite acceder a un método que se llama iterator, y ese método nos devuelve un iterador. ¿Y para qué sirve este iterador? Ese iterador, a su vez, tiene métodos que nos permiten recorrer la colección, y es lo que vamos a ver ahora. Para declarar este iterador, yo tengo que crear un objeto de tipo iterator, decirle bajo qué tipo tiene que ser, en este caso es strings, le pongo un nombre, el nombre a mi variable iterador, voy a poner un nombre que se va a llamar it, y le voy a asignar el iterador. ¿Pero qué iterador le voy a asignar? Y le voy a asignar el iterador de la lista que yo quiero correr, ¿sí? En este caso mi lista es mascotas2 y tengo que llamar al método iterador. Nuevamente, ¿por qué lo puedo usar? Porque esta ArrayList, como vimos en el otro diagramita, a ver si lo tengo a mano por acá, como vimos, ArrayList de este diagramita implementa a list, que a su vez extiende a collection, que a su vez extiende a iterable. Por eso es que tenemos acceso a ese método. Ahora yo ya tengo mi objeto iterador. ¿Y qué puedo hacer con él? Bien, una de las formas más comunes de utilizarlo es en un ciclo while. Dentro de mi condicional, yo lo que voy a hacer es preguntar si a mi lista le quedan más elementos. ¿Cómo hago eso? A través del método hasNext. Esto me va a retornar un booleano. Cuando yo lo llamo hasNext, vemos acá que me devuelve un boolean. Me va a decir si me quedan elementos o no. Si me quedan elementos, voy a ingresar a mi ciclo while. Y acá puedo trabajar con lo que yo quiera. ¿Qué es lo que puedo hacer? Y por ejemplo, puedo preguntar si mi elemento actual, next, me va a devolver un elemento del tipo que esté dentro de mi lista. Y como ese elemento es de tipo string, yo puedo usar todos los métodos que me permita ese objeto. Entonces el objeto string me permite utilizar el método equals. Yo voy a preguntar si ese objeto es igual a Sasa. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Básicamente lo que estoy haciendo es consultar si mi elemento actual es igual a Sasa. O sea, si existe un elemento dentro de mi ArrayList que se llame Sasa. Si existe, lo voy a remover, lo voy a eliminar. Si no existe, no va a pasar nada. Y esto va a seguir iterando hasta que mi método hasNext me diga que no existen más elementos. O sea, me retorne false. Para probar cómo funciona esto, lo que vamos a hacer es tomar uno de estos... este for, por ejemplo, este for each que teníamos acá, lo vamos a tomar y lo vamos a pegar abajo de este iterador para poder visualizar que efectivamente me va a eliminar a Sasa. Les muestro y acá aparece Sasa y luego no aparece más. Funciona. Vamos con lo que sigue.
Muchas veces va a surgir la necesidad de ordenar los elementos que tenemos nosotros dentro de nuestro ArrayList. En ese caso, vamos a verlo a continuación cómo lo podemos hacer. Primero voy a comentar esto para que no se ejecute la parte del iterador que acabamos de ver recién, y voy a descomentar esta partecita. Mi interfaz Collections me permite utilizar un método que se llama sort, que vendría a ser este de acá. ¿Qué es lo que hace este método? Este método, como pueden ver, no me devuelve nada y lo que hace es pedirme una lista. Me pide una lista como parámetro. Bien, ¿y qué va a hacer con esa lista? La va a ordenar. En este caso yo le paso mi lista que es mascotas 2. Y acá abajo tengo un for each que me va a permitir mostrar luego de haberlo ordenado. A ejecutarlo y vamos a ver que en un principio decía Lucas Indio, Tucu, Idiafix, Sasa, Rufo, y después de ordenarlo dice Indio, Lucas, Rufo, Sasa, Tucu. Está ordenado alfabéticamente. Bien, ¿esto siempre se puede hacer? La respuesta es que no. Este método yo lo puedo utilizar siempre y cuando en mi lista haya elementos que sean objetos, pero que sean esos objetos que ya están definidos en Java. ¿Con qué lo puedo hacer? Lo puedo hacer con una lista de integers, lo puedo hacer con una lista, vamos a anotar acá, de integers, lo puedo hacer con una lista de strings, lo puedo hacer con una lista de double, lo puedo hacer con una lista de float. Con cualquiera de estos puedo utilizar este método. ¿Con qué no lo puedo hacer? Imagínense que nosotros tenemos una clase que se llame alumno. Y creo una lista con todos los alumnos que asisten a un colegio. Yo digo, bueno, quiero ordenar esa lista alfabéticamente. Yo tendría que pasarle como parámetro esa lista de alumnos. Vamos a suponer que se llamaba alumnos. Que, bueno, en este caso no me va a encontrar, no lo va a detectar porque no está implementado, obviamente. Pero vamos a suponer que se llame alumnos. ¿Por qué no va a poder ordenarlo? Porque Java no sabe bajo qué concepto tiene que comparar a esos alumnos. En el caso de los strings, Java sabe que los tiene que ordenar alfabéticamente por las letras, por el abecedario. En el caso de los números, también, de mayor a menor. Pero en el caso del alumno, Java no sabe cómo ordenar un alumno. Porque un alumno puede tener nombre, puede tener edad y puede tener muchos atributos. Nosotros tenemos que decirle a Collections bajo qué atributo es el que tiene que tener en cuenta para ordenarlos. Porque podemos elegir ordenarlos por nombre, o por su edad, o por al curso al que asiste tal vez. ¿Sí? Distintos métodos. ¿Cómo hacemos eso? Eso lo tenemos que hacer a través de un comparador, que no lo vamos a ver en este video, lo vamos a ver en un siguiente video porque es un poquito más complejo y me gustaría poder explicarle todas las opciones que hay para poder implementar esta solución. Bueno, hasta aquí llegamos con lo que es ArrayList. Si les queda alguna duda, si algo no se entendió, les pido que por favor me dejen en los comentarios y los voy a ir leyendo y los voy a ir resolviendo a medida que pueda. Me ayudan mucho a mejorar si me dan ese tipo de réplicas. Es la primera vez que estoy haciendo videos y bueno, la intención es poder transmitir y lo que voy aprendiendo y poder seguir creciendo juntos. Así que si te gustó, dame tu like y te espero en el próximo video que vamos a estar viendo lo que es Linked List.